Hola, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, profesora. Muy bien, gracias a Dios. ¿Sí? Buenos días. Buenos días, profesora. Bien, gracias a Dios. Qué bueno. Gracias por estar aquí presentes, por la oportunidad que me dan de estar nuevamente acompañándolos con ustedes este domingo, en el que vamos a comenzar a continuar con los métodos o los medios alternativos a la resolución o a la solución de conflictos. Y vamos entonces, déjenme que tenía dos ventanas abiertas y voy a dejar una sola. Entonces vamos a seguir esta clase y vamos entonces a compartir lo que viene a ser otro de los métodos alternativos a la solución de conflictos. Nosotros en la clase pasada habíamos estado viendo que era un conflicto y que en nuestro quehacer o en nuestro diario vivir, pues era frecuente o era común que pues nos encontráramos con ciertas situaciones que pues de ellas se generará un conflicto entre dos o más personas y que en razón de esto pues teníamos unos métodos para solucionar estos conflictos. La clase pasada habíamos estado hablando y conocimos lo que era la mediación y en esta semana, el día de hoy, nos toca entonces conocer lo que es la conciliación. Otro de los métodos alternativos a la solución de conflicto. Entonces, vamos a ver qué es la conciliación. Como ya lo veníamos hablando en las clases pasadas, la conciliación viene a ser otro de los mecanismos para resolver los conflictos. ¿Conflictos entre quiénes? Entre dos o más personas, que ellas por sí mismas van a gestionar la solución de sus diferencias con la ayuda de un tercero neutral, calificado. A este tercero neutral, que también, o imparcial, no debe estar parcializado con ninguna de las dos partes, lo vamos a llamar entonces conciliador. Él va a tratar de que estas personas concilien entre sí. Pero fíjense que él lo que va es a gestionar, va a ayudar para que estas personas por sí mismas pues busquen una solución a esas diferencias. Entonces, la conciliación es autocompositiva. ¿Qué quiere decir que es autocompositiva? Que es una gestión directa y voluntaria de las partes, igual que la mediación. Es a instancia de parte. No se puede coaccionar, no se puede obligar. Entonces, recordemos en la clase pasada que hablábamos que pues era voluntaria, que la persona tenía que dar su consentimiento, no puede ser impuesta, porque entonces no estaríamos hablando si imponemos o si el conciliador trata de imponerse sobre las partes, entonces no estaríamos hablando de una conciliación, ni tampoco estaríamos hablando de autocomposición. ¿Por qué? Porque tiene que regir
la voluntariedad de las partes. La conciliación, al igual que la mediación, tiene un carácter confidencial. ¿Y de dónde deriva ese carácter confidencial? Pues por mandato legal. Es decir, que no se puede divulgar lo que allí se plantee. Se apoya en la ayuda de un tercero neutral y calificado. Ahora, si yo les pregunto a ustedes, ¿quién será una persona neutral? Sabemos que tiene que ser una persona que no esté parcializada con ninguna de las partes o que su balanza esté neutral, que no haya una parcialidad o que esa balanza no se incline a favor de ninguna de las partes, porque entonces no estaríamos hablando de una neutralidad, no estaríamos hablando de una imparcialidad. Pero cuando hablamos de una persona calificada o un conciliador que esté calificado, ¿a qué nos referimos con que esté calificado? A ver, ¿qué me puede decir a qué nos referimos con que esa persona esté calificado? Ok, fíjense que ustedes se están informando o se están... Amarilis quería decir algo, ¿no? Ok, ustedes en este momento pues están adquiriendo conocimiento acerca de lo que son estas figuras y de lo que entonces viene a ser la conciliación. Entonces, ustedes se están calificando para ser un conciliador y poder entonces ayudar a estas personas, terceros en conflictos, a que puedan resolver sus diferencias por sí mismas. Entonces, continuamos. Las cualidades que debe tener el conciliador. Ok, ya yo estoy aquí y me estoy preparando. Ya yo estoy adquiriendo conocimiento. Necesito entonces pulir esas cualidades como conciliador. Entonces, ¿qué debo ser? Imparcial. Que mi balanza no se incline a favor de ninguna de las partes. Tengo que tener neutralidad. Tengo que tener paciencia. Es muy importante que el conciliador sea una persona que tenga mucha paciencia y tolerancia. Recordemos en la clase pasada que hablábamos de que cuando había un conflicto entre las partes, pues las personas podían llegar con los ánimos exacerbados y que podía generarse una serie de quizás un clima tenso y que si el conciliador no era una persona paciente ni tolerante, pues podía, en vez de generar una solución entre las partes o ser una ayuda, convertirse en un tercero en discordia o convertirse en parte del problema, y no es lo que se busca. Entonces, necesariamente el conciliador tiene que ser una persona paciente y tolerante. Tiene que analizar, tiene que tener capacidad de análisis. ¿Por qué? Porque le van a plantear un conflicto en donde cada una de las partes va a querer tener la razón, en donde cada una de las partes va a tener un punto de vista de su conflicto, y pues es importante que ese conciliador pueda conocer
el conflicto que existe entre estas partes y puede hacer su respectivo análisis. Pero no porque haga un análisis, entonces va a poder emitir juicios de valor, sino que tiene que ser prudente y tener discreción. Y es parte de lo que le señalaba en cuanto a la paciencia y la tolerancia. Pero ellas van de la mano con la prudencia. Porque imagínense que el conciliador puede señalar algo que en vez de ayudar puede generar un conflicto mayor. Por lo tanto, es importante que el conciliador sea prudente, pero que además sea discreto. Confidencialidad. Bueno, esto va entonces de la mano con la prudencia y con la discreción. Porque imagínense que, pues hablamos de que estos asuntos se deben tratar de forma confidencial, entonces que la persona no sea prudente, que no sea discreto y que de paso divulgue lo que allí se esté señalando. Ser creativo. Es importante también que dentro de las cualidades el conciliador pueda ser creativo. ¿Por qué? Porque él va a tratar de poner sobre la mesa quizás algunas series de soluciones sin llegar a que porque las personas entre ellas mismas tienen que buscar su solución. Pero sin embargo, él tiene que ser lo más creativo posible para poder lograr que estas personas lleguen a un entendimiento y que luego, lo más importante, primero que se escuchen unas a las otras. A veces comenzar con que ambas partes, que no hay una buena comunicación entre ellas, porque de allí entonces comienza el conflicto, lograr que pues estas partes se comuniquen entre ellas. Entonces es importante que pues el conciliador ponga toda su creatividad para lograr primero que estas partes puedan tener una mejor comunicación, pero que además sea respetuosa, porque volvemos entonces un poquito atrás. Las personas llegan con una carga bastante negativa, en donde quizás de primera mano lo que quieren es decirse de groserías en adelante. Entonces, ¿qué tiene que primero hacer el conciliador? Calmar esos ánimos para que estas personas puedan entonces lograr una comunicación efectiva. Entonces, en suma, ¿qué debe ser el conciliador? Pues debe ser asertivo y facilitador, porque él va a facilitar, él va a ser entre estas dos partes ese puente de comunicación. Es el que va a facilitar que haya una comunicación entre estas dos partes para que entre ellas entonces puedan resolver su conflicto. Los presupuestos de la conciliación. No suponer. Es muy importante que el conciliador no suponga. Y es parte entonces de lo que hablábamos de que tuviese prudencia en no suponer, porque si parte de sus posiciones pudiera señalar algo poco prudente y entonces generar más conflicto. Entonces, es importante no suponer, escuchar. Por eso es que hablábamos de que el conciliador tenía que ser paciente. Imagínense que yo quisiera ser conciliadora, pero es que a mí me da flojera, me da fastidio escuchar los problemas de otros. Entonces,
no puedo ser conciliadora, porque uno de los presupuestos de la conciliación es escuchar. Otro de los presupuestos de la conciliación, o los supuestos de la conciliación, es respetar. Es muy importante que haya un respeto, que se respete a ambas partes. Si el conciliador irrespeta a una de las partes, está poniéndose o está inclinando su balanza a favor de la otra parte. Entonces allí perdería la imparcialidad y la neutralidad. Entonces, fíjense que una cosa va de la mano con la otra. Colocarse en el lugar del otro. Es bien importante que se coloquen en el lugar del otro para poder entender el conflicto y tratar de que estas partes, cada uno se ponga en el lugar del otro para que puedan entonces poder resolver ese conflicto. Tratar de que, bueno, esta persona está planteando un problema y esta pues lo está viendo desde otra perspectiva. Entonces, tratar de que esta persona trate de ponerse en el lugar del otro, pero que lo vaya llevando o que usted lo vaya llevando a eso. Imagínese que usted estuviese en la posición de esta persona. ¿Cómo se sentiría? Y entonces decirle, bueno, a esta persona, bueno, entonces ahora imagínese usted estar en la posición, este es A y este es B. Bueno, ahora usted A, imagínese estar en la posición de B. Y así sucesivamente, para que ellos puedan ponerse en el lugar del otro y puedan entonces a través de eso poder llegar a una solución entre ellos mismos. Las etapas de la conciliación. Es bien importante entonces que sepamos cuáles son las etapas de la conciliación. Sabemos entonces que la conciliación tiene unas etapas. Primero, es importante que sepamos que la conciliación no puede ser coaccionada. Es voluntaria. Es voluntaria. Entonces, antes de la audiencia, pues se recibe y conoce el caso en conflicto. Por eso es que decíamos que el conciliador debía tener la capacidad de analizar, porque él va a recibir y va a conocer el caso en conflicto. ¿Qué otra cosa debe hacer? Establecer los hechos e identificar a las partes. ¿Cómo hace esto? Pues a través de el análisis, que le hablaba de las cualidades del conciliador. Bueno, una de ellas es el análisis. ¿Por qué? Porque recibe el caso, conoce el caso, establece los hechos e identifica a las partes. Lo siguiente es ubicar un espacio adecuado para la audiencia. Recordemos que en la clase pasada hablábamos de que ese espacio adecuado debía cumplir con las características en donde las personas pudiesen mirarse a los ojos, escucharse, poder hablar, que el ambiente no genere más tensión, que sea privado. Luego de ello, pues se cita a las partes a la audiencia de conciliación. Y una vez que citemos a las partes a la audiencia de la conciliación, siempre recordar, señalarle a las partes que pues la conciliación es voluntaria y que no están obligados a conciliar. ¿Por qué? Porque las personas pueden sentirse coaccionadas y cuando nosotros nos sentamos a conciliar,
pues son las mismas partes quienes deben buscar su solución y no están obligadas a llegar a la solución. En la audiencia, entonces, la segunda etapa de la conciliación va a ser la audiencia. ¿Qué vamos a hacer en esa audiencia? Primero, importantísimo, establecer las reglas del juego, establecer las reglas de la comunicación, establecer las reglas cómo se va a regir esa conciliación, recordarle a las partes que pues deben respetarse, recordar las normas del buen hablante y el buen oyente, porque pues estamos hablando de partes que vienen en conflicto y ustedes dirán, no, pero es que ellas ya deberían de saberlo. Y pareciera que sí, pero estamos hablando de personas que vienen en conflicto, que vienen con una problemática. Entonces, es importante que se le establezcan las reglas del juego o las reglas de esa audiencia. Es importante que en esas audiencias, pues entonces se den las oportunidades de palabra, escuchar a las partes, identificar los puntos de acuerdo e identificar los puntos en desacuerdo, porque todo va a ser desacuerdo. Es algo que debemos tener presente, que no siempre las partes van a venir en desacuerdo. Pueden tener puntos de acuerdo y es importante que se logren identificar puntos de acuerdo. Es importante identificar los puntos en desacuerdo. En base a eso se va a trabajar. Establecer fórmulas de acuerdo es importante. Entonces, que se establezcan formas de acuerdo. Definir para su cumplimiento. Es importante que establezcamos un tiempo para su cumplimiento, porque si no, estos acuerdos pudieran quedarse ilusorios en el tiempo. Si no establecemos un acuerdo, bueno, las partes entonces pudieran decir, bueno, yo dije que iba a cumplir, pero yo no dije cuándo y yo ahorita no puedo cumplir. Entonces, es importante que se fije un tiempo para el cumplimiento. Es importante también levantar un acta y suscribir esa acta. Es importante entonces proponer a los acuerdos a los que se va a llegar con esa conciliación. El acta de conciliación. Fíjense que el acta de conciliación tiene unos efectos. Presta para mérito ejecutivo cuando no se cumple con lo allí acordado. Y por eso es que les señalaba lo importante de que esa acta lleve un plazo para su cumplimiento, porque ella se presta para un mérito ejecutivo. Otro de los es que hay tránsito a cosa juzgada. Pues si las partes cumplen con lo allí, entonces, ¿qué se establece con ello? Cosa juzgada. El acta de conciliación. Vamos a ver qué debe contener un acta de conciliación. Porque bueno, ya establecimos qué era la conciliación, cuáles son los presupuestos de la conciliación, cuáles son las cualidades del conciliador, qué hacer antes de la audiencia, qué hacer durante la audiencia, pero ¿qué debe contener? ¿Qué debe contener el acta de conciliación? Es importante entonces que sepamos qué debe contener esa acta de conciliación, porque ¿por qué? ¿O por qué es tan importante
que conozcamos qué debe contener el acta de conciliación. Bueno, yo les señalé que uno de los efectos de esta acta de conciliación es que se presta para mérito ejecutivo. Entonces, es importante entonces que conozcamos qué debe llegar o el contenido de esta acta de conciliación. Importante, la identificación plena de ese acto, lugar, fecha y hora de la audiencia de conciliación. La identificación de la persona que va a fungir como conciliador en ese acto. La identificación de las personas citadas con señalamiento expreso de las que asisten a la audiencia. Es importante que allí pues queden debidamente identificadas las personas citadas y quienes asistieron a la audiencia. Una relación sucinta de las pretensiones que motivó la conciliación, es decir, una relación sucinta de los hechos y de lo que motivó a la conciliación. El acuerdo logrado por las partes con indicación de la cuantía, modo, tiempo y lugar de cumplimiento de las obligaciones pactadas. Fíjense que es bien importante. Esto no puede quedar por fuera. ¿Por qué? Porque si esto queda por fuera, entonces nuestra conciliación puede quedar ilusoria en el tiempo o que se desvanezca en el tiempo. El acta de conciliación, la presentación de la solicitud de conciliación es extrajudicial, es decir, que no se mueve el aparataje judicial porque ella es un método alternativo a la solución de conflicto. Con ella vamos a evitar que pues esto llegue a la vía jurisdiccional y pues ella va a hacer que o pudiéramos evitarnos tiempo, dinero y esta solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende que otro de los efectos de esa conciliación es que ella va a suspender el término de prescripción o de caducidad. ¿De qué? De la acción. La suspensión será hasta que se dé en primer lugar cualquiera de los siguientes eventos. Primero, ¿cuáles son esos eventos que pues se van a llegar o en los cuales se va a producir la conciliación? Bueno, el cumplimiento. Uno de ellos es el cumplimiento. Y el siguiente, ¿quién me señala cuáles de los eventos, dos eventos que pueden ocurrir con la conciliación? El primero es el cumplimiento. ¿Qué pasa si tenemos o logramos cumplir con la conciliación? Lo dije hace ratico. ¿Ya se el acuerdo, profesora? Giancarlo. Ajá, ¿me decías, Giancarlo? Desde mi punto de vista, lo que veo cuando se logra que las personas se establezca el acuerdo
En mi caso, nosotros los homologamos y los elevamos a sentencia. Ok, excelente. Pero cuando se logra el cumplimiento de ese acuerdo en su totalidad, se logró el acuerdo, se homologó ese acuerdo y se cumplió con ese acuerdo en su totalidad. Lo que las partes allí pactaron fue cumplido en su totalidad. ¿Cuál es el efecto del cumplimiento de ese acuerdo? No llega a los tribunales, profe. Ajá, no va a llegar a los tribunales porque hay un cumplimiento. Pero, ¿cuál sería entonces el efecto de ese cumplimiento? Yo les voy a poner este ejemplo. Yo planteé una situación ante un conciliador. Y pues llegamos a unos acuerdos. La persona con la que yo concilié cumplió con ese acuerdo en total cabalidad, a total cabalidad. Igual yo, cumplimos con ese acuerdo. Ese acuerdo fue cumplido en su totalidad. Yo puedo ir nuevamente ante un conciliador a plantear la misma situación. No, profe. No, profesora. Ya se vería como cosa juzgada, profe. Exactamente, ese es el efecto que va a tener ese acuerdo. Excelente. Entonces, si vamos bien, me van siguiendo. Exactamente. Va a tener cosas juzgadas y va a haber un cumplimiento en los acuerdos que allí fueron planteados. Y por lo tanto, el efecto que va a tener es de cosa juzgada. No puede entonces pretender una de las partes volver a ventilar el mismo asunto que ya fue planteado, que ya fue homologado, que ya fue cumplido. Entonces, ya no pudiera volver a solicitar. Bueno, que se le presentó otro conflicto con esa misma persona. Bueno, allí sí pudiera volver a plantear una situación, pero diferente, un hecho nuevo. Un hecho nuevo. No puede ser el mismo hecho, porque se supone que ya ese fue resuelto y ya hubo un cumplimiento. Ahora, ¿qué pasa si yo me comprometo con otra persona, firmamos un acuerdo y yo no cumplo? ¿Qué pasaría en el caso de un incumplimiento de ese acuerdo? Tiene que darse el traslado a los tribunales para que continúen con lo que es la causa, porque muchas veces esta mediación lo que hace es que del tribunal la mandan a mediación para ver si pueden llegar a un método alterno de solución de conflictos, pero en su defecto de que ellos no logren llegar a un método alterno, a una mediación, entonces la causa continúa en la etapa donde quedó. Exacto. Fíjense, pudiera pasar dos cosas. Una, o que no se llegue, porque hablábamos que la conciliación es voluntaria. No podemos obligar a ninguna de las partes. Usted está obligado a que concilie. Usted debe conciliar. No puede ser impuesta, no puede ser coaccionada. Allí estamos hablando de la voluntariedad, allí rige
la voluntariedad de las partes. Entonces, si una de las partes no desea conciliar y como no la podemos obligar, entonces se va a activar la vía jurisdiccional. Pero supongamos que pues las partes entre sí llegaron a acuerdos, pero no los cumplieron. Entonces, a través de la conciliación no se puede obligar a las personas que cumplan. Lo que sí podemos entonces hacer es que a través de la vía jurisdiccional, pues entonces sea un juez que es el que está facultado y que puede entonces hacer o imponer a la persona que cumpla. Es decir, que el incumplimiento de ese acuerdo activaría entonces la vía jurisdiccional. Entonces, fíjense, ya sabemos lo que es la conciliación, ya sabemos cuáles son las cualidades que debe tener, sabemos entonces que es autocompositiva, que tiene que ser confidencial, que se apoya en un tercero neutral que es calificado. Sabemos entonces cuáles son las cualidades del conciliador, los presupuestos de la conciliación, y sabemos que pues la conciliación tiene dos etapas y que dentro de estas dos etapas tenemos la etapa antes de la audiencia y tenemos una etapa que es durante la audiencia de conciliación. Entonces, yo quisiera que pongamos nuevamente en práctica esta figura, porque esta figura es más, o estas figuras, los métodos alternativos a la solución de conflictos, son más prácticos que teóricos. Entonces, ya sabiendo las cualidades que debe tener ese conciliador, ya sabiendo cómo se debe realizar la conciliación, entonces quisiera que nuevamente tres voluntarios, dos personas que funjan como personas en conflicto y que pues nos traigan un conflicto. Quisiera que un tercero entonces funja como conciliador y que pues logremos entonces armar un acta de conciliación. A ver, ¿quiénes se ofrecen? Profesora, yo puedo plantear un modelo en lo que es acuerdo de alimentos a través del Centro de Métodos Alternos en Resolución de Conflictos y puedo hacer el mediador. Necesito nada más dos partes ahí para entonces hacer la dinámica. Excelente. Ya tenemos un mediador. ¿Quiénes son las partes en conflicto? Yo solicito la pensión alimenticia. Excelente. Digna solicita la pensión de alimentos o obligación de manutención. ¿Quién sería no importa que pueda ser otra mujer, no hay problema porque aquí lo que queremos hacer es un ejemplo. Buenos días, profesora. Sería yo la otra parte. Rosa, excelente, gracias. Entonces tenemos a Digna, a Rosa y tenemos a Giancarlos que nos van a ayudar hoy con nuestra simulación de lo que sería una audiencia de conciliación. Entonces, si necesitan que le ponga alguna lámina, que quieren ver algo, me dicen y yo con gusto lo hago.
Entonces, Giancarlos, el escenario es todo tuyo. Ok, buenos días a todos, empezamos. Mucho gusto, Digna y Rosa. Mi nombre es el licenciado Yandín. El día de hoy yo soy el encargado de tratar de que en primera instancia ustedes logren un acuerdo. Esto se basa en la pretensión que tiene la parte solicitante y la parte socioeconómica que tiene que dar el alimentista. En este caso es Rosa, si no me equivoco. Si bien es cierto, no hay coacción, esto quiero decir con esto que ustedes no están obligados, ninguno de los dos, a aceptar alguna de las propuestas. Más bien, en buena fe, el acuerdo que se logre es en el beneficio de los menores. Así que inicio contigo, Rosa. Digna está solicitando la suma de $120 mensual a razón de $60 por quincena. Esto es en concepto solamente de la cuota alimenticia. Si logramos hacer la cuota alimenticia, yo le voy a explicar cómo funcionan los gastos extraoficiales y en esta temporada iniciamos con lo que es la premura, la escuela. Sin embargo, tenemos que centrarnos primero en la cuota alimenticia y después ver entonces cómo ustedes pueden acordar lo que va a ser la parte extraoficial. Rosa, tienes la palabra. Muy buenos días, licenciado. Respondiéndole a la solicitud de Digna, que me está solicitando una pensión, para mí ha sido un poco difícil esa cuantía que ella me está pidiendo. Primero, porque yo soy desempleada. Tengo, como decimos aquí los panameños, en vez en cuando gano decimos, honorarios profesionales. Además que tenemos un niño que creo que tendría que también ver que sería la mitad que yo pudiera aportar. Pero sí me gustaría saber por qué ella me pone esa cantidad de la cuantía sabiendo de que no tengo un empleo. Digna, tienes la palabra. Buenos días, licenciado. Buenos días, Rosa. Mi postura en solicitar la cuantía de 120 balboas mensuales en concepto de cuota alimenticia es que como Rosas debe saber como padre, es que la cuota alimenticia nada más no cubre rubro alimento, sino que cubre varios rubros como educación, recreación, salud, educación y calculando todo lo que el niño necesita a lo largo del año, yo considero que 120 balboas es más o menos la parte proporcional que le corresponde a ella. Si bien es cierto, como mencionó el licenciado hace un momento, existen gastos extraordinarios, entre ellos los gastos de inicio de año escolar para lo que es la compra de útiles, pago de matrícula y estas cosas, y también los gastos extraordinarios de salud. Pero yo esos gastos no los estoy solicitando y los solicitaré después en su momento cuando se den. Ahora mismo es únicamente la pensión alimenticia y que pues que ella también vea que yo no trabajo, pero que yo hago mi esfuerzo y sacrificio por cubrir mi parte de, casi proporcional a los 120 que yo le estoy pidiendo. Bien, Rosa y Digna, les explico lo siguiente. Respecto a lo que es la cuota alimenticia, es 50% el padre, 50% la madre. Sin embargo, tenemos la situación socioeconómica que está sufriendo el país, pero a la vez les recuerdo a ambos que ustedes dos deben sacar adelante a ese menor y proporcionarle lo que se necesita y en lo que son, perdón, sus necesidades básicas. Los gastos extraordinarios no se dejan para después porque se deben incluir ya que siempre van a ser temas, en algún momento lo van a tener que cubrir. Porque, por ejemplo, el tema de la escuela no es que hablamos de que tiene que tener gastos adicionales, sino que los uniformes, los libros son parte de sus compromisos, igual que los gastos de salud. Lo que yo les recomiendo es que ustedes aquí aprovechen esta oportunidad que tienen y no prolonguen esto porque en un momento, ya sea si no sea un acuerdo, van a tener que usar las vías judiciales y que ahí en su momento el juez determinará cuál es la cuantía que quizás ustedes aquí pueden arreglar.
Bueno, licenciado, en mi caso, sí estoy comprometida de apoyar al niño en los útiles escolares, en lo que yo pueda, lógicamente que lo voy a hacer, también en sus cosas médicas. Sí me gustaría que Digna tuviera un poquito más de consideración. Si ella misma también conoce que estamos desempleados, por lo menos no solicitar esa cantidad de 120 mensual, sino que sea un poco más baja la cuantía, y también yo la apoyaría con los víveres, siempre en cuando yo hago mis trabajos, pasarle a ella lo que sea en víveres para ayudar a la crianza del niño. Yo lo más que puedo acceder es que se fije en 90. De 90 no bajo más. Rosa, ¿qué dices a la propuesta de Digna? El caso no es que yo no pueda, el caso es porque soy desempleada, ¿verdad? Soy desempleada y lo que yo no quisiera es que si me ponen a mí 90 y yo no puedo cumplirlo en ese mes, pero puedo aportar algo, no me cayera pues un problema más, y por eso yo quisiera que Digna y yo tuviéramos un acuerdo de que mientras yo no tenga un empleo, poder por lo menos cuestear lo que necesitamos de emergencia con el niño y yo darle lo que es víveres. O si no, yo traerme el niño a mi casa, porque así yo podría compartir con él. A ver, Digna. Bueno, 80. Y que ella, con respecto a llevarse al niño de la casa, entonces en la instancia vaya y presente el proceso allá, que sería en el juzgado de niñez. Bueno, yo te voy a dar a ti los 40 por quincena y los 80, y voy a presentar entonces la solicitud de traerme el niño, porque para mí sería mucho mejor más tenerlo en mi hogar. Ok, le agradezco a ustedes la oportunidad de que ustedes decidieran llegar a un acuerdo, y la vez, bueno, Rosa, te recomiendo que en su momento, mientras ese proceso esté, te recuerdo que son como 6 a 8 a 9 meses que puedas tener resultados, sigas apoyando en lo que es la cuota alimenticia y el acuerdo que ustedes decidieron llegar hoy. Por ende, levantamos el acta y hacemos el acuerdo entonces por 80 balboas y los gastos extraoficiales. Ok, excelente. Muchísimas gracias a Digna, a Rosa, lo hicieron excelente. Digna fue flexible, Rosa no quería. Rosa, eres dura, Rosa. Y Sí, Giancarlo Rosa, yo iba por audiencia. Rosa iba por audiencia ya. Rosa sí, no, quería ya. audiencia. Rosa es de los Imagínate papás que no tengo un odiados. hijo. Rosa hasta le quería quitar al niño. ¿Qué va? Con Rosa, ¿qué va? No se puede. No, Rosa estaba durísima. Pero bueno, está bien, excelente, porque y así y más nos encontramos en nuestro día a día. Pero bueno, Digna fue flexible y lograron llegar a un acuerdo. Entonces, ahora quiero que pues revisemos entonces un poco acerca de cómo va a quedar estructurada esa acta. Entonces, Giancarlo, a ver, háblanos un poco acerca de cómo va a quedar estructurada el acta. Bien, el acta es el día de hoy, siendo las las horas, las partes, ¿verdad? Lo tienes en la pantalla. Lugar, Panamá. Okay. No, vamos a ver. Ok. Lugar, fecha y hora de la audiencia de la conciliación. Se identifican las partes, no, identificación del conciliador. Pero ya va, quisiera que lo hiciéramos tipo formal.
que digas el Ah, lugar. ok. Ajá. Ok, ya entiendo. Ok. Panamá, ok, es Hoy es 2. 2 de marzo a las 9:30 de la mañana. El licenciado Jan Dins identifica a la señora Digna y la señora Rosa en relación a la prestación de alimentos del menor JD. Ok. El acuerdo logrado por las partes con indicación de la cuantía. El acuerdo logrado el día de hoy por $80 mensuales, $40 quincenales, en el tiempo y lugar de cumplimiento es el lugar donde hicimos el acuerdo. No, el tiempo y lugar de cumplimiento va a ser el lugar donde ellas acuerden, por ejemplo, en este caso, el tiempo, bueno, ellas dijeron que cada 15 días y lo que no dijeron fue si lo iban a hacer a través de un depósito en una cuenta bancaria, pero entonces allí lo puedes especificar en el acta, si ese cumplimiento va a ser en un depósito en una cuenta bancaria, va a ser en efectivo. Eso tiene que estar especificado ahí en el acta. Y el tiempo, bueno, ellas establecieron que ese tiempo era cada 15 días, a partir del momento en que se realiza esta conciliación. Sí. El tiempo, cada 15 días por la suma de 40 quincenales, 80 mensuales, no hay efecto de retroactivo y se depositará a la cuenta de la señora Digna del Banco General. Excelente. Excelente. Muy bien. Ok. Entonces, pues ya tenemos, y pues las partes firman su acta para que todo quede conforme y ya pues queda entonces de Rosa, que estaba bien dura, pero que Rosa cumpla. Y si Rosa no cumple, ¿qué hacemos si Rosa, o qué haría Digna si Rosa no cumple? Porque Rosa estaba renuente, Rosa no quería cumplir y yo creo, yo la vi tan dura que creo que no va a cumplir. Me voy para el juzgado, profe. Excelente, se lleva Rosa a los tribunales. Entonces, Digna accionaría la vía jurisdiccional por incumplimiento de las obligaciones que fueron pactadas a través de esa acta de conciliación. Por eso es que esa acta de conciliación debe ser realizada formalmente y que cumpla con cada uno de los aspectos legales que debe contener, porque si en caso de que una de las partes, que en este caso es Rosa, no cumple, entonces se pueda accionar la vía jurisdiccional y que pues lo hagamos con esta acta de conciliación que no fue cumplida o que hubo un incumplimiento de las obligaciones pactadas. Entonces, pues los felicito nuevamente porque lo hicieron excelente y por la oportunidad que tienen de estar aquí el día de hoy, por la oportunidad de permitirme a mí acompañarlos durante estas clases, esperando que nos podamos ver la semana que viene para entonces continuar con otro de los métodos o medios alternativos a la solución de conflictos. Entonces, la próxima semana vamos a hablar acerca de lo que es la figura del arbitraje, para conocer entonces otro de los métodos alternativos a la solución de conflictos. Nos vemos la semana que viene. Espero que sigan disfrutando de el domingo y que tengan un excelente día. Muchísimas gracias. Bueno. Gracias por todo, profesor. Gracias, profe. A la orden. Hasta la próxima clase.
Giancarlos ha levantado la mano. No, se fue, iba a ir a abrir el... Excelente, gracias a ustedes por estar presentes y por estar prestos a colaborar con la clase. Feliz día, un gusto.